Seguimos con el ingeniero Ervin Vargas, estructuralista, un experto en suelo. Siempre viene al programa para hablar sobre todos esos temas. Lo tenemos como un asesor aquí. Y anunciamos la primera parte que iba a ser el real derrumbe del martes, día de fiesta que tuvo el presidente aquí, luego de aquel aguacero. Ingeniero, ¿a qué se debe ese derrumbe? Porque yo por lo menos odié mucho al doctor Joaquín Balaguer. Uno fue un opositor, pero siempre se decía a un opositor lo que construía Balaguer era una cosa que estaba bien hecho. Eso se hizo en la época de Balaguer. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí pasó algo que yo diría que dentro de la patología de la construcción, muchas veces hay que estudiar qué fue lo que pasó y por qué el muro del frente aún tiene un desplazamiento. Lo que estamos viendo ahí, prácticamente hay muchos profesionales que han dado quizás diferentes ideas, diferentes posiciones, otros muy sutiles que han dicho que fue el agua que lo tumbó, pero ¿Y no fue el agua? Hay unas imágenes que yo tengo ahí, una fotografía. Sí, pero por eso dije que pasaran que quisiera que primero colocaran las fotos y el dibujo. Lo que es el diseño de un muro, ese tipo de muro se cataloga como un muro en voladizo, que es un muro que, como el que ustedes están viendo, la parte más larga de la zapata está precisamente hacia el terreno. Esa es la tipología que tiene que ver ese tipo de muro. Entonces, ese tipo de muro se diseña perfectamente, una para que no colase con un vuelco. Otra se diseña también para que no sufra deslizamiento. Pero además también tú tienes que tener en cuenta y lo que es la tipología del suelo, y además también tienes que tener cuál es el empuje a 1/3 de la altura. Que tú tienes que tomar en cuenta eso, y además también debe de tener el peso propio del muro, pero además también una carga adicional que es la carga hidráulica, precisamente del agua. Entonces aquí se ha combinado muchas cosas. En la próxima imagen, si son tan amables de presentarla, que también es parte de un diseño muy parecido a ese muro, podrán observar cómo son los empujes que recaen sobre la pared donde ustedes están viendo. Donde ustedes están viendo la flecha roja, la carga de diseño del empuje horizontal está precisamente a 1/3 de la altura, y eso da como consecuencia de que ese talón que tiene atrás la zapata es precisamente porque, como es en voladizo, necesita un peso de material encima para que no sufra lo que es un vuelco o un deslizamiento. Si el material ese no fuera suficiente con la adherencia que se requería, entonces se le pone un dentellón en la parte de abajo del muro para de esa forma evitar lo que es el deslizamiento del muro. Ahora, ¿qué pasó con el muro? Vamos a ver una imagen que yo tengo del muro en la parte superior. Ingeniero, para que la gente tenga... Perfectamente, esa es la imagen que vamos a analizar. Entienda eso que estamos viendo, voladizo que es y dentellón. Bueno, el dentellón es que, aparte de la zapata, tiene una forma trapezoidal que se hace como diseño y penetra mucho más allá de la zapata. Eso es para que en el caso de que quiera deslizarse, entonces ese dentellón evite que el muro pueda deslizarse y pueda fallar por deslizamiento, porque ante un empuje superior a su diseño, pues el muro pueda trasladarse de un sitio a otro. Pero ese material es bueno, y resulta que el del vuelco, que no fue lo que sucedió, iba a volcarse con todo y zapata y el muro completo. Ahora bien... ¿Y voladizo? Precisamente por eso, que está en voladizo. ¿Qué quiere decir voladizo? Bueno, que puede sufrir el vuelco en rotación. Y la primera imagen que yo entendí, para entender qué pasó ahí, esa imagen que ustedes están viendo, ¿qué ustedes están viendo ahí? Porque lo primero, a ver, ¿cuál es la percepción de ustedes? Ese es el muro. La parte de arriba. Sí. ¿Y qué ustedes ven ahí? Bueno, que él tiene varillas, que le salen varillas, pero que no tiene
realmente Una la fuerte fortaleza. estructura al final. Sí, entonces miren lo que pasó ahí. El problema no fue geológico, ¿No fue? no fue geológico. No. El problema es que desde el principio tenía una cuantía de acero, o sea, la cuantía de acero se define como la cantidad de acero por metro cúbico que debe de tener un hormigón, que cuando falla el acero, falla la estructura. Y en este caso, además también el ACI, el Instituto del Concreto Americano, tiene una norma que dice que todo el hormigón armado expuesto al terreno debe de tener un recubrimiento entre 5 y 7.5 centímetros. ¿Qué significa eso? Que tenemos que proteger ante la humedad, ante la corrosión, la varilla. Y en ese muro, lo que yo he investigado tiene apenas 1 o 2 centímetros. ¿Qué significa? Que en la parte inferior, donde colapsó, donde rompió por cortante, resulta que eso venía corroyéndose, iba perdiendo capacidad de respuesta, y entonces llegó en un momento donde la varilla comenzaron a podrirse, comenzaron a perder la facultad de refuerzo, y entonces que resulta que cortó horizontalmente por cortante. No hubo huerco, tampoco hubo deslizamiento, y una mala práctica de ingeniería, pero además también el supervisor fue responsable. Porque si el supervisor evita... ¿Cuándo se hizo? ¿Cuántos años tiene eso? Eso va a ingeniero? preguntar. Bueno, eso yo entiendo que eso está del 70, 72. Exactamente. Pero si hubiese tenido el recubrimiento de 5 a 7.5 centímetros, o cuando ustedes van a Puerto Plata, ¿qué le pasó a los bancos de hormigón que estaban en todo el litoral? Podrido totalmente. Por el recubrimiento. Entonces, el problema de esto Eso le pasa fue... al puente del Cangrejo de Sosúa. Bueno, Creo que se llama el Cangrejo. Ahí parece que se asentó porque como ahí hay mucha correntía de agua, y si una parte del puente tiene un asentamiento diferencial, un lado más que otro, entonces se produce un deslizamiento diferencial, como es lo que está pasando en un edificio aquí en la Avenida Monumental, que está inclinado ya. Y esto es muy importante, porque miren cómo es recubrimiento. Hizo colapsar eso, y por tanto hay que demoler todos esos muros. ¿Eso qué hay? Ahí ustedes están viendo de que, ahí podemos ver lo que es, ya después que se limpió, que la zapata en ningún momento se volteó. Ustedes están viendo ahí que fue un corte horizontal y sobre todo la longitud. Y algo que también no lo ayudó mucho, es que esos muros, como es la razón de ser, deben de tener una junta de construcción por la dilatación del calor, ¿verdad? El cambio de temperatura, por algún movimiento sísmico también que pueda jugar. Entonces, estaban aislados un muro de otro, y entonces, ante el déficit del acero, bajo la corrosión que hubo en el acero, entonces sucedió que el muro no se apalanqueó del otro muro y lo pudo aguantar, sino que colapsó, y entonces, como ustedes ven, rompió también el muro de manera vertical. ¿Y qué puede pasar con los edificios cercanos? No, los edificios hasta ahora no tienen ningún problema, porque afortunadamente están interviniendo rápidamente, porque aunque la foto se ven que los edificios están bastante cerca, yo entiendo que el ángulo de fallamiento de ese talud, aún siga derrumbando, va a llegar hasta una distancia tal de que se va a estabilizar y no va a llegar a los edificios, cuya carga la descarga en el suelo de manera trapezoidal. Es decir, a medida que el edificio descarga su carga, va ocupando mucho más espacio de manera trapezoidal, y ese tipo de suelo, yo entiendo que en el caso de que siga el derrumbe, nunca va a llegar a donde está la zapata. Y donde se para la gente, a ver, en la 30 de marzo, eso es parte de... Mira, donde se para a ver la gente, eso es una estructura En la 30 de independiente, marzo. porque el puente es independiente del muro. Es independiente. Es independiente del muro, y debió colapsar el muro de los bomberos primero, porque ese era el que en verdad tenía, pero de este lado la corrosión fue mucho más agresiva, porque hay más edificios, pasa mucho más tuberías, y entonces el agua que cayó es como cuando tú estás al trip de derrumbarte. A ti no hay que empujarte mucho, sino solamente la carga horizontal que hacía falta para que se cayera. Y por eso sucedió. Por el agua. El agua contribuyó a la fuerza pequeñita que necesitaba para caerse.
porque Pero no lo tumbó el agua. bueno, el agua contribuyó ya Contribuyó. al empuje final, porque Una esa, gente se va a tirar y viene uno Sí, y le Lo ayuda. empuja. porque un muro bien hecho, no es verdad que el agua que cayó iba a hacer colapsar eso, y ustedes ven que el muro, el empuje primario, en vez de ser abajo a un tercio, fue en la parte superior que empujó, y en base a la fragilidad que ya tenían los refuerzos. Entonces, esa es la hipótesis que yo considero que es la más cercana de la que se podía estar hablando. Lo que, Pero está hay diciendo, problema. lo que está diciendo el ingeniero Elvin Vargas es algo sinceramente alarmante, porque, óyeme, eso pudo haber ocurrido en un momento en que por ahí pasa muchísima gente y vehículos. Eso pensé yo. Entonces, Por ejemplo, pudo haber pasado. los partidos políticos se ponen ahí Sí, pudo haber- y a hacer campaña. Sí, pero aquí hay hacer obras, por cierre. ejemplo, el puente de la 27 de febrero, en la prolongación de Antonio Guzmán hacia Pueblo Nuevo, ese puente hay que intervenirlo. Si ese puente no hubiese tenido el recubrimiento de las varillas, que las varillas perdieran su facultad de reforzar, se hubiese caído. Ese puente tiene una deformación de 20 a 30 centímetros. Y está en uso. Pero Este ¿cuál? uso. El que está aquí en la 26 de febrero. El que Pueblo está Nuevo. frente Pueblo Nuevo. a la fortaleza histórica del 1844, después de los bomberos. Bélgica, yo lo que quiero con el ingeniero, y ahí era que iba, hice solamente la mención de que, bueno, ahí no hubo una catástrofe de carácter humano, una Pero tragedia de corte entendieron mayor cómo de es. Chepa. Por ejemplo, ¿qué le pasa al ser humano cuando tiene un cáncer en los huesos? Claro. Se va destruyendo los huesos. Se va destruyendo y se va debilitando, y entonces pasa todos los accidentes, al final muere de una caída en el baño o una escalera, porque eso mismo le pasa a eso es en ingeniería, eso se estudia bajo un concepto de la patología de la construcción. ¿Qué pasó? Porque desde el principio no tenía el acero suficiente. En segundo, no tenía las dimensiones, porque en la parte de abajo debió tener aproximadamente 50 centímetros de ancho. Y aparentemente lo que yo observé allá, eso no pasa de 30 centímetros. Lo que significa que debe ser de mayor a menor, terminando en 30 centímetros en la parte superior. Y usualmente el ancho de abajo del muro debe ser el doble del ancho de arriba. ¿Qué van a hacer Porque los? mi inquietud es que no he podido hacerla Ah. en 3 intentos. Es la siguiente. Usted mencionó hace un rato de que en la avenida Monumental, el Caco, y retener lo que uno entiende, Sí, sí, ¿verdad? Hay una obra que se está inclinando. Yo quiero que usted me diga para yo no pasar por ahí más nunca, a No, partir de ahora. Ureña y yo Bueno, estábamos preguntando, hicimos así. ¿Qué obra es esa para yo no cruzar por ahí? Eso quiero yo saber. Bueno, cuando ustedes pasen después de la Pucamaima, hay De aquí para allá, para la sí, capital. sí, hacia Santo Domingo y antes de la bomba, ustedes pueden apreciar. Y tengo entendido también de que el constructor de la obra, que por ética no puedo A la izquierda. ni decir a la derecha, No, pero que va para Price. no, hacia No, Santo no. Domingo. Santo Domingo, la autopista. Ah, es en la autopista. En la Duarte. Tuvo que vender los apartamentos a un precio menor. Y los propietarios creían lo saben. Ellos lo sabían. El problema es que ellos trataron de aprovechar la oportunidad de buen costo, pero ¿qué sucede ante un terremoto? Los edificios deben de estar lo suficientemente separados y ante un terremoto los dos edificios van a chocar. Y el de mayor solidez, el de mayor peso, va a hacer colapsar el de menor peso. Como ¿Y pasó qué en hacer Miami. ahora? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahora mismo lo que se debe de hacer es que las autoridades hagan su trabajo a tiempo, Intervengan. evitar y ver cuál es la realidad, porque si hay dinero y hay tecnología, la tecnología y el dinero son capaces de levantar ese asentamiento diferencial, pero eso tiene un costo. Y entonces yo entiendo que es una tecnología. Ahora, valdría la pena que esos propietarios inviertan tantos recursos en esos apartamentos. No. Eso hace lo nuevo. tumbarlo, derribarlo y ya. Derribarlo. Entonces hay situaciones como esa, que muchas veces el CODIA debe ser mucho más activo, porque el CODIA es asesor del Estado y guardián del interés público. Y ayer fue la toma de posesión de un nuevo presidente en el CODIA, y siempre le he dicho a los presidentes del CODIA, los últimos, que la comunicación en este tiempo tiene que ser a tiempo y en el momento que se necesita. Exactamente. No, pero Irving, hay una situación que preocupa no solamente a nosotros que estamos aquí, sino a los televidentes cuando lo escuchen. Fíjate,
Obras Públicas tiene un departamento de supervisión e inspección, Sí. obligatoriamente de obra, Sí. que debe de saber que tiene que haber un cumplimiento de plano. El ayuntamiento tiene un departamento que se llama Obra Pública Municipal y que tiene planeamiento urbano, que tiene obligatoriamente que hacer cumplir la ley y los procedimientos con los planos. Claro. Ahora bien, no solamente ese que tú planteas, ese edificio, sino tenemos problemas en el elevado de la Estrella Sadalá. Tenemos problemas en los edificios de la otra banda, que en este momento están abiertos muchos. Pero el que hizo Es lo que hizo Cerulle, sí. ¿Pero en cuál parte? Lo del cerro de la otra banda, los cerros de Yaqui. Bueno, a mí me interesaría ir por allá para... Sí, para y estudiar entonces también esa parte que están pidiendo que se haga, que es el cuerpo de bomberos en Olla de Caimito. Es que es un disparate. Ese edificio tiene varilla podrida. Es que es un disparate porque, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es ampliar la avenida 27 de febrero. Porque eso va a estar constantemente saliendo y Un entrando. camión, sí, de eso. Y entonces el cuerpo de bomberos ya necesita una edificación mejor ubicada y que esa edificación, bueno, pues la dividan en 3 o 4 instituciones importantes, porque esa obra deja mucho que decir. Lo primer lugar era que ahí había una corrupción. Yo recuerdo que aunque yo quería iniciarlo, había un contratista que una administración pasada municipal prácticamente lo engañaron porque le mandaron a pagar 14 millones de pesos de algo que no estaba construido, pero solamente se quedó en autorización del cheque. Cuando nosotros entramos, hicimos una auditoría, entonces... Inmemorian eso. Yo detecté que tenía 14 millones de pesos que nos debía a nosotros. Y además también la Cámara de Cuentas hizo su auditoría y detectó que el contratista le debía 12 millones de pesos. Desgraciadamente el contratista, y lamentamos mucho, Murió. se dio un tiro y sobrevivió por 6 meses más. Y nosotros queríamos evitar, porque estaba muy depresivo, y en el caso nuestro, estábamos por llegar a un acuerdo con él de desprendernos de 2 millones de pesos, ¿verdad? Y también conseguirle mucho más obra para que él pudiera reinsertarse. Pero los abogados, que son malos consejeros, creyendo que se iba a ganar todos los cuartos del mundo, entonces ya cuando yo tenía firmado con él, resulta que ya apareció el abogado, entonces yo le decía al abogado, pero ¿cómo es posible que ustedes puedan ganar el pleito con 2 auditorías? Y entonces, lamentablemente, pero esas son de las cosas que tenemos que evitar, que se hagan obras infuncionales. Y sobre todo, el cuerpo de bomberos tiene que resistir ante un terremoto, el cuerpo de bomberos tiene que resistir ante una inundación Claro. a orilla de una cañada. Y entonces, las ondas sísmicas a orilla de cañada, ¿qué pueden suceder? Van a amplificar. Y si en tu casa, que tú vives en un suelo bueno, puede durar las ondas 30 segundos, a orilla de cañada te pueden durar más de 1 minuto. Y una construcción mal hecha, sin supervisión, entonces podría colapsar. Y yo entiendo que el cuerpo de bomberos necesita una mejor suerte. Ingeniero, finalmente, entonces, ¿qué se debe hacer? Las autoridades rápidamente fueron, revisaron, pero ¿tienen ellos conocimientos de lo que hay que hacer en el puente de las carreras? Ahí hay buena persona intencionada. Ahí vino nuestro amigo Sirio de León, pero el problema no era geológico. Así, pero también estuvo Leonardo Reyes Madera, que es una persona que yo la valoro mucho, un profesional muy capacitado. Y lo que Leonardo Reyes diseña se va a quedar. Por eso aquí los centros médicos de Santiago, yo tengo toda la seguridad de que puede venir un terremoto cercano a 8 y van a quedar muy bien, como es el caso del que está en la Avenida Monumental, como es el caso que está aquí en la Juan Pablo Duarte. Entonces, ONESPIE va a hacer un informe y yo también voy a escribir como un aporte, porque yo entiendo que a mí me han tocado muchas tragedias y afortunadamente cuando entro a la obra, afortunadamente parece que Dios me pone lo que es el testigo. Así pasó también cuando el multicines que se cayó, que yo era dirigente del CODIA, en el núcleo del CODIA. Hicimos un estudio y donde yo con puño y letra
le hice una comunicación al presidente actual del CODIA donde decía que esa obra había que intervenirla porque había problemas estructural. Todo prefabricado, menos la parte frontal, y resulta que el dado de apoyo entre un miembro, entre una viga y una columna, era tan y tan corta que sucedió lo que tenía que suceder. Y tan fina. Entonces, el presidente del CODIA de ese entonces nos dijo a nosotros que cuando ustedes sean presidentes, entonces ustedes hacen lo que ustedes quieren que hagan. Pero nos habló mentira. Pero yo soy el presidente, dijo. El director de planeamiento urbano nos habló mentira. Y en obra pública había una mafia con unos abogados ahí, que también nosotros tuvimos que enfrentar. Cuando se cayó la obra, el presidente del CODIA andaba con nuestro informe. Entonces se le cayó al CODIA, se le cayó al ayuntamiento y se le cayó a Obras Públicas. Pero en este momento Obras Públicas ha mejorado bastante, que eso tengo que reconocerlo porque los edificios están mejor construidos, hay mejor supervisión y yo entiendo que estamos avanzando en un momento donde requerimos, ahora bien, hay una masa edificada como esos edificios que tenemos que revisarla. Y el país va adelante y en el caso de Santiago se está utilizando mucho más varilla que lo que se requiere, pero hubo una compañía que ganó el concurso para el nuevo código sísmico, que afortunadamente me parece de 2011, 2012 lo tenemos, y tenemos un buen código sísmico que puede dar respuesta al terremoto esperado, que se está esperando entre 7.5 y 8, porque aquí se dio uno de 8.1, y por mucho que han querido estudiarlo, nunca han bajado de 7.9. Ingeniero, ayúdeme ahí, para yo dormir esta noche. Bueno, ayúdeme. Lo primero es que Dios le ha dado a uno la enseñanza. Los apartamentos de la villa son buenos. Bueno, mira, los apartamentos. A ver si yo ayudo mañana. Los apartamentos Sí, de la villa. ayúdenme, para ver si yo duermo Los un rato. apartamentos de la villa tienen ciertos problemas, algunos. Porque ustedes saben Ustedes saben que esos apartamentos fueron construidos masivamente. En ese tiempo se escaseó la mano de obra, pero habían buenas compañías en Santiago, esas que construyeron esa buena compañía, pero después hay otros que la losa está muy aligerada y cualquier movimiento ustedes lo sienten. Y además también, de cuando el terremoto de Puerto Plata de 6.5, yo visité bastantes edificaciones y en el tercer y cuarto nivel vi la misma grieta en la parte de la sala y en el pasillito que va al baño. Y además también, ante un evento sísmico de 7.5 o 8, es posible que la escalera colapse porque los dos edificios, como se van a mover, la escalera está en el medio. Entonces hay que entender eso. Hay que entenderle eso como una probabilidad y el que esté en el primer lugar. No sigue explicándomelo y vámonos a hablar de política mejor. No, ya terminamos. Ya terminamos. Ya hablamos de política. Es una pena que el monorriel no se tratara porque Vamos a tratar el monorriel en porque otra el monorriel tengo mucha preocupación. Uno se le escapa a uno. No, y no solamente mucha preocupación, aunque lo están poniendo mucha varilla es bueno que tú vengas un día de esto a explicar la Lo situación. que pasa es que una estructura, porque tenga más varilla, no es más segura. No, así mismo. Porque hay una cuantía máxima y una cuantía mínima. O sea, una cantidad de varilla máxima y una mínima. Y resulta que las reatas donde se tienen que construir esas columnas tienen que estar más o menos de 1.5 metros. Entonces parece que hay un problema en la decisión de la supervisión y aparentemente parece que algunas de las columnas la han diseñado de cerca de 2 metros, y el presidente tiene que, porque una obra como esa, que se va a cargar con la gloria en Santiago de modernizar el transporte, todo lo que está haciendo el presidente por Santiago, tenemos que tener un monorriel correcto. Y entonces, ¿cómo es posible que dejen al Parque Central fuera? ¿Cómo es posible que dejen todas las riberas del río Yaque, que eso hay que recuperarlo? Pero además también, al presidente hay que informarle que cómo es posible que por querer llevar el monorriel al monumento, tengan que destruir lo que es una vía complementaria para cruzar del centro de la ciudad hacia la parte sur, sobre todo a la UAS, de unir la Francia con un puente, porque ahí no hay espacio para esa columna. Y además también la pendiente de la Francia no da, porque la pendiente máxima... Está fuñoso que trae. Eso fue Eduardo Estrella. Eso fue Eduardo Estrella. Sí, pero que el amigo de Eduardo Estrella... Es ingeniero, pero, ¿y el hijo? Pero ¿qué resulta? Nosotros teníamos 10 años estudiando eso. Sí. Y nosotros entendíamos de que 20 kilómetros eran suficientes para impactar el 80%. Ay, que no se caiga. Pero el diseño del monorriel
si dejan el Parque Central, que es el territorio de mayor uso para la recreación y las actividades sociales y las actividades comerciales, se deja fuera, entonces se le está haciendo un grande daño. Meterlo por la carrera no tiene ningún sentido, porque el subirlo al monumento, donde la pendiente no da, ni tampoco en la Francia da, porque se necesita no más de un 6%. Entonces, el presidente de la República, tenemos que llegarle e informarle de que eso hay que estudiarlo mejor y evitar precisamente una obra moderna, una obra para la modernidad y sobre todo no tan eficiente para ocupar mucho más territorio, porque si nos vamos por el río, esa ribera del río que hay que recuperarla para que Santiago recupere esa zona, porque el Yaque, el Gran Parque Central, estaríamos tangenciando el centro histórico por los dos lados, por la 27 y por la parte sur, en la 30 de marzo y la Fortaleza, y yo entiendo que aún tenemos tiempo porque aún todavía la ruta no está definida, porque se han encontrado problemas, y eso es importante de que el presidente se hace con la gloria y que en el año 2024 entonces pueda inaugurar lo que es el monorriel de Santiago, que le va a dar un toque internacional a la ciudad y además va a desentar lo que es el transporte, y además también nos va a cambiar lo que es la cultura del santiaguero de querer utilizar vehículos de puerta a puerta. Aquí nosotros tenemos que acostumbrarnos a caminar 2 o 3 bloques y nosotros poder utilizar un transporte también como ese, claro. Y así nosotros... Nos pueden asaltar también. De esa forma. El hombre sabe de lo que está hablando. Y hablar específicamente del monorriel. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Erwin. Excelente. Conversamos con el ingeniero Erwin Vargas, que es un gran estructuralista, sabe de todo lo que pasa con los terremotos. Bueno, es un científico del saber en ese sentido. Yo espero que hayan entendido todo el muro, ¿verdad? ¿Lo entendió? Sí, quedó claro. Qué más bruto que yo. Quedó claro. Lo entendimos todos.